psicólogo, y la idea era que hablemos un poco, de manera breve, sobre mitos de sexualidad. Lo primero que vamos a intentar hacer es intentar comunicar entre una comunidad pequeña, ¿no?, sobre lo que es los mitos de la sexualidad. Entonces, podemos hablar de sexo, sí, podemos hablar de sexo, pero es algo que por lo general genera vergüenza, más por las diferentes sociedades que tenemos presentes, ¿no? Todo el mundo entiende o conoce algo sobre el sexo, pero bueno, manifiesto que básicamente el problema en la sociedad actual es que genera un poco de vergüenza hablarlo abiertamente en los distintos grupos, padres, hijos, etc. ¿Qué entendemos por mito? Mitos, o según la definición, es algo fuera de lo normal, como dice aquí, narración maravillosa situado fuera del tiempo histórico, protagonizado por personajes, etc. Pero para la sociedad, un mito es una creencia, ¿no? Es algo que nos contaron, que hace referencia a algún episodio o suceso y que lo tomamos por verdad, ¿no? Muchas veces no nos tomamos la molestia de ir a preguntar si eso realmente lo que nos llega a nuestros oídos es verdad o no, porque lo dijo alguien a quien nosotros le tenemos confianza. ¿Vale? Aquí yo quería traerles un poco algo que sale de lo que es la sexualidad, y creo que es uno de los principales problemas que estamos teniendo hoy en día con respecto a la información y la comunicación, que es Internet, ¿no? El problema es Google, el gran buscador que casi todos los ordenadores tienen hoy en día instalados, ¿no? Fíjense que comienza en 1998 Google, ¿no? Y justamente viene de la palabra de la cantidad de información que podíamos tener. Pero, ¿cuál es el principal problema de esto? Que si yo quiero hoy o mañana, puedo subir una página web donde yo pongo una información que para mí es real o es de certeza, pero no está cotejado ni controlado bajo ningún sistema. Entonces, tranquilamente, a veces uno lo que lee no tiene que ver con una realidad. Se hizo tan presente este buscador que es casi el buscador determinado de los ordenadores, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes diseñan una página web, más allá de todo el decorado que uno le puede poner en gráficos, letras, colores, etc., tienen que entender que hay un porcentual de palabras que, a través de otra empresa que también forma parte de Google, que se llama AdWords, que uno paga para que estén y paga para que cuando ustedes aprieten Enter o le den intro en el ordenador, automáticamente esa página sea cogida de una bolsa y traída como dentro de los primeros botones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay gente que paga para que ustedes, cuando hagan una búsqueda, salgan entre las primeras 10 opciones que les aparecen en la pantalla. Como ustedes ya en ese momento se encuentran con esa información, por ahí no se toman la molestia de seguir buscando, total el ordenador se lo puso en primer lugar y toman esa información como realidad. Aunque esto parece mentira, uno puede generar, digamos, más propaganda a su propia página para que la gente crea o entienda que es verdad, porque está en primer orden de la búsqueda. No hace mucho tiempo atrás, por culpa de esto, se hizo un trabajo de investigación para saber cuánto de lo que se escribe de medicina que dice Google es verdad. Y solamente se descubrió que el 0,2% de lo que ustedes puedan llegar a leer sobre novedades es verdad. ¿Y esto por qué? Porque básicamente los grupos de investigadores les lleva un montón de tiempo hacer que una información sea real o de verdad. Y empiezan diciendo que A más B puede ser igual a C, eso pasa por todo un proceso, mientras tanto ya lo publican como un trabajo preliminar, y después dicen no era así, A más B no es igual a C, y van pasando años y años y años trabajando alrededor de un mismo tema para lograr
encontrar, porque realmente después de probar todas las opciones se dice esto es verdad. Incluso ha pasado hasta con medicamentos que han salido al mercado y que luego de 10 o 15 años los tuvieron que retirar porque al final no hacían ningún favor a la sociedad, sino que producían más daño. Así que no necesariamente todo lo que nos llega o todo lo que disponemos es lo con lo que nos vamos a quedar a futuro para toda la vida. ¿Y esto por qué es? Porque detrás de esto hay empresas que también trabajan de esto, se gana dinero y los trabajos de investigación tienen que estar presentes, tienen que llevar liderazgo, tienen que publicar, tienen que tener un protagonismo, ¿no? Y es la inmediatez, como que todo tiene que ser automáticamente para ahora. Pero bueno, ¿qué es lo que nos tendríamos que quedar nosotros? Tendríamos que quedarnos con la información que nos llega, pero nos tendrían que enseñar a leer de una manera crítica lo que nos llega, o a intentar ponerle lógica. Porque si todo lo que nos dicen, o todo lo que nos cuentan, lo tomamos como verdad, nosotros vamos sencillamente a, con una gran porcentual, equivocarnos. Bueno, eso era por el primer tema que yo quería hablar de mitos. Básicamente dejamos esta inquietud de que no todo lo que ustedes lean o todo lo que les llegue a sus oídos necesariamente es verdad, menos en medicina. Pero el otro problema de la sexualidad del día de hoy, que ya no es un mito, son los que denominamos las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Y aquí le traje ejemplos que no son tomados por mí, sino que son sacados de una fuente que o sea, las enfermedades de transmisión sexual se tienen que denunciar de manera obligatoria. Si a mí viene un paciente con una de estas enfermedades que yo le voy a mencionar, yo tendría que llenar un formulario y que el Ministerio de Sanidad y Consumo tenga la certeza de esto y que se pueda armar una estadística para saber cómo está afectando esto en la sociedad y qué impacto tiene nuestra conducta sexual hoy día. Y miren esto. Gonococo es una de las principales enfermedades de transmisión sexual que sencillamente se podría prevenir con un preservativo. Por suerte, no es una enfermedad ni mortal ni mucho menos y se trata con un antibiótico. Si ustedes miran el gráfico, van a ver cómo ha ido en aumento todos estos años. Cuanto más casos hay, solamente baja un poquitito en el 2020, que obviamente fue el año de la pandemia. Cuando lo miran por provincia, ya pueden ver cómo Cataluña es una de las provincias con mayor cantidad de gonococo hoy en día en la sociedad. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros que el preservativo no se está utilizando de ninguna manera, o muy poco. O aquella persona que es portadora no se cuida ni con uno, ni con dos, ni con 10, con nadie. Otro de los protagonismos que lleva la sífilis. La sífilis ya hoy por hoy no tendría que ni existir, también por suerte se trata con un antibiótico y lamentablemente no da síntomas. Suele dar síntomas cuando ya entra en un segundo estadio y lo detectamos por una analítica. Como pueden ver en el gráfico, el aumento no ha dejado de suceder durante todos estos años. Cuando vamos a las provincias, otra vez Cataluña. Y por último, clamidia es otro germen de transmisión sexual que también se puede tratar con un antibiótico y que generalmente no genera muchos síntomas, y también vemos que hay un aumento exponencial de los casos, y cuando vamos a las provincias seguimos con Cataluña como protagonista. ¿Vale? En fin, aquí tienen un resumen de cómo han ido aumentando todas estas enfermedades que tienen que ver con una conducta de la sociedad, van a poner cuando interactúan en lo que respecta a la sexualidad. Y con esto terminamos. Yo quiero que les queden dos cositas básicas. Una, no crean en todo lo que uno puede llegar a leer en Google como real. Lean, consulten con un profesional o hagan una lectura y intenten poner lógica a lo que les llega. Y la segunda es, intenten transmitir lo que puedan, en que al final de cuentas lo único que nos protege es nuestra sexualidad, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual.
sexual, como VIH y todas las prevenciones, no deja de ser el preservativo. En fin, vemos que si nosotros no profundizamos en la educación sexual, seguiremos teniendo los problemas que teníamos antes, nada más que como la sociedad hoy interactúa más fácil uno con otro, no dejan de aumentar los casos. Así que bueno, me despido, les agradezco por haberme invitado y